caminos caros voy. Invitarlos esta mañana para que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y quiero hablarles esta mañana de lo que es gracia y paz. Quiero hablarles de eso, de gracia y paz. Y esta expresión de gracia y paz es una expresión que se encuentra mucho en el Nuevo Testamento en las cartas. Siempre que usted lee las cartas, esencialmente las de Pablo, usted lee desde Romanos hasta Filemón, y normalmente él saludaba gracia y paz. Saludaba de esa forma a las iglesias, a las personas a quienes él les escribía. Y esta palabra es muy importante. Estas dos palabras, estos dos conceptos son muy, pero muy importantes en la vida cristiana: la gracia y la paz. Porque nosotros podemos vivir pensando de dos formas. Número uno, usted puede vivir pensando que todo depende de usted. Es el primer pensamiento. Que todo depende de usted. Que si usted quiere que algo salga, perdón, estoy como con la lengua la traba hoy. Que si usted quiere que algo salga bien, tiene que dar su mejor esfuerzo, tiene que ponerla toda. Y si algo no sale bien, entonces usted puede quedar con la sensación de que fue su culpa, que usted falló, que algo le faltó, etcétera, ¿no? O la segunda expresión o la segunda forma en que nosotros podemos vivir es entendiendo que todo depende de Dios. Y cuando nosotros vivimos bajo el primer pensamiento de que todo depende de nosotros, eso es una carga muy grande. Una carga muy grande. Hay gente que vive, por ejemplo, digamos los futbolistas, los jugadores de fútbol, cuando entran a la cancha para un partido, ellos entran con mucha ansiedad. ¿Y por qué entran con esa ansiedad? Porque ellos saben que un error puede costar el partido. Entonces, y aparte de eso, la presión de todo el estadio, de toda la gente alrededor, es demasiada presión. O el segundo pensamiento es entender que todo depende de Dios. Y entonces cuando el apóstol Pablo escribía su carta y le decía a la gente gracia y paz, lo que él quería decirles intrínsecamente era: todo depende de Dios. Dígale por favor al que tiene a su lado eso, dígale: todo depende de Dios. Y en una ocasión iba un caminante, iba por el desierto. Piensa en esto. En una ocasión iba un caminante por el desierto. Llevaba días y días caminando y trasegando por ese desierto inhóspito, al sol, a altas temperaturas, sin agua. Y de pronto este hombre, ahí en medio de ese desierto, miró hacia el horizonte y se dio cuenta que a lo lejos había un oasis. Había una fuente de agua, un lugar donde habían palmeras, agua, etcétera. Y entonces ese hombre ahí, viendo a lo lejos, empezó a contemplar eso y empezó a venírsele dos pensamientos. Empezó como esa lucha entre dos pensamientos. El primero, el más obvio, era que era real, ¿cierto? O lo segundo, que era un espejismo. Y mientras ese hombre estaba con esa lucha mental e intelectual ahí de ¿será real? ¿No será real? ¿Será un espejismo? Etcétera. Este hombre dijo: yo voy a creer que es real. Y salió corriendo este hombre hacia allá, hacia el oasis, y descubrió que era real, que la fuente de agua era real, que todo, absolutamente todo era real. Y entonces este hombre logró en ese lugar, logró en ese oasis calmar su sed, calmar su desesperación, encontrar refrigerio.
Y entonces tuvo tranquilidad en su corazón, porque la angustia se había apoderado de él a lo largo del camino. Hay tres palabras que quiero compartir en esta mañana y que todas tienen una relación muy profunda. La primera de ellas es la fe, porque este mes hemos estado hablando de fe, entonces fe. La segunda de ellas es gracia. Y la tercera de ellas es la paz. Y entonces el desierto, este desierto que de la historia que les acabo de contar, es lo que es una vida sin Dios. La vida sin Dios es una vida sumamente compleja. ¿Cuántos han experimentado eso? Es difícil, piensa en eso, sentir esa carga de que todo depende de usted. Sentir esa presión de luchar contra las adversidades, contra las dificultades. Esa es la vida sin Dios. Y el oasis en el camino es la gracia. ¿Y por qué es la gracia? Porque resulta que este hombre tuvo que construir ese oasis. ¿Lo tuvo que hacer? No, estaba ahí. Estaba a disposición de él. La fe es la decisión que él tuvo que tomar. Él tenía que tomar dos decisiones. La primera de ellas, decir voy hasta ese oasis, voy a refugiarme en ese oasis. Él hubiera podido decir también, no, yo voy a conseguir agua aquí en mis propias fuerzas y empezar a cavar y a cavar, a ver si encontraba agua, ¿no? Pero la fe es la decisión que este hombre toma para llegar a ese oasis. Y finalmente, la paz. Porque cuando este hombre tomó esa agua, bebió de esa agua que es la gracia, ¿qué vino sobre él? Vino paz, tranquilidad, sosiego, refrigerio para su alma. Así esos tres elementos son los que constituyen en gran parte lo que es la vida cristiana. Lo que es la vida cristiana. La vida de fe. La vida de fe es una decisión. ¿Y por qué es importante y por qué ponía este ejemplo de que la vida sin Dios es como un desierto? Porque la Biblia nos enseña que cuando Adán pecó, todo vino sobre él un peso muy grande, que fue el peso de la culpa, el peso del pecado, el peso de la vergüenza, de la inadecuación, y Adán se aleja de Dios. Y cuando Adán se aleja de Dios, nosotros empezamos a leer en las escrituras que cuando Adán se aleja de Dios, empiezan a aparecer cosas en él que Dios no le había enseñado. El temor, la vergüenza, la culpa, la religiosidad. Porque mire que él, ¿qué hizo? Cogió unas hojas y se cubrió. Y esas hojas representan la religiosidad. Representan mis propios esfuerzos a nivel religioso, a nivel psicológico, a nivel emocional, para tratar de calmar un poco la inquietud del alma que viene por el pecado. Porque el pecado, la Biblia nos enseña que el pecado seca el alma y seca el corazón. Eso es lo que produce el pecado. Produce sequedad en la persona. Por eso cuando usted, que es un hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Por eso cuando nosotros como hijos de Dios pecamos, ¿qué empezamos a experimentar en nosotros? Un vacío, como que algo no está bien, como que algo nos hace falta. Y cuando usted experimenta eso siendo hijo de Dios, oiga, pero yo ¿por qué me siento así como contristado? ¿Por qué me siento como aburrido? ¿Por qué me siento como vacío por dentro? Si soy un hijo de Dios, es porque en mi vida, por el pecado, se ha contristado el Espíritu Santo. Y empiezo a experimentar uno vacío. Así es la vida sin Dios. La vida sin Dios es una vida a través de la cual las personas experimentan vacío y experimentan el peso del pecado. Y por eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para dar su vida por nosotros en la cruz.
y en esa cruz cargar nuestros pecados, en esa cruz cargar nuestras maldiciones, en esa cruz cargar nuestras enfermedades, en esa cruz cargar nuestras inadecuaciones. Todo lo cargó él en esa cruz. Y cuando las personas y todos nosotros que sabemos de Cristo y que hemos escuchado algo de Cristo, tenemos una decisión. Podemos estar aquí en el vacío, aquí en el desierto, viéndolo a Él como el oasis. Y en esta posición decidir, quiero ir a Cristo. Quiero encontrar ese refrigerio para mi alma. O decir no, puede ser una ilusión, eso no es real. Voy a tratar de encontrar agua por mí mismo. Y así es la religión. Así es cualquier intento del ser humano por encontrar paz, por encontrar estabilidad emocional sin Dios. Es como alguien que viendo el oasis a lo lejos en el desierto, decide más bien que es mejor coger una pala y empezar a abrir un agujero hasta encontrar agua. Suena absurdo, ¿no? ¿Quién haría eso en un desierto? Nadie lo haría. Nadie lo haría. Pero así es la vida sin Dios. Así es la vida sin Dios. Nosotros viendo a Cristo, viendo a Jesús, que Él murió ahí en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras maldiciones, por todas las cosas que nos acechaban a nosotros. Y viendo aún a Jesús, viendo aún que en Él hay perdón, que en Él hay gracia, que en Él hay misericordia, decidir seguir corriendo nuestro propio camino y encontrar la paz por nuestros propios medios. Y dice Romanos capítulo 5, en el versículo 1, versículos 1 y 2. Por favor, ahí tome su Biblia. Romanos 5, versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Tome su Biblia, por favor, ahí, levántela conmigo y diga, esta es la palabra de Dios. Diga, y yo la creo. Es la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito, bendecirme, limpiarme, levantarme. Diga con ella, renovaré mi entendimiento, haga así, mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y entonces hablábamos acerca de que hay una vida con Dios y hay una vida sin Dios. En muchas ocasiones hemos hablado de que hay dos clases de ateísmo. Hay un ateísmo teórico y hay un ateísmo práctico. ¿Cuál es el ateísmo teórico? Aquel que se basa en una cantidad de filosofías, de sistemas filosóficos, de pensamientos, etcétera, de cualquier índole, donde dicen Dios no existe, Dios no es real, Dios no hizo al hombre, el hombre hizo a Dios. Y la religión es el opio del pueblo. Ese es el ateísmo teórico, ¿cierto? Pero hay un ateísmo práctico. Y esa palabra ateísmo significa, la expresión a, significa, o el prefijo a, significa sin, y teos, Dios, o sea, sin Dios. Y el ateísmo teórico que se enseña en muchas universidades, que se enseña en muchos círculos intelectuales, etcétera, pero hay un ateísmo práctico. ¿Y cuál es ese ateísmo práctico? Ese ateísmo práctico es vivir una vida sin Dios. Vivir una vida sin Dios. Una vida, y hablábamos al comienzo acerca de que qué complicado, usted en la vida puede llevarlo de dos formas.
Eso es lo que hablamos al comienzo. Usted puede llevarla tomando sus propias decisiones, tomando su propia responsabilidad, su autodeterminación, o usted puede vivir una vida confiando en Dios. Usted puede vivir una vida buscando el éxito y los buenos resultados a su manera. En su humanidad y en su práctica se puede hacer, claro que se puede hacer. Se puede hacer. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? Es cansancio, cansancio físico, cansancio mental, cansancio emocional. O la segunda de ellas, usted puede vivir una vida en la cual usted decide confiar todos los resultados de su vida a Dios. Donde usted decide que Dios le guíe, que Dios le enseñe, que Dios le dé sabiduría y vivir con la sabiduría de Dios. Hace poco escuchaba en una conferencia acerca de la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial ha llegado a revolucionar todos los ámbitos de la sociedad. Desde la forma en que aprendemos, desde la forma como investigamos, desde la forma como tenemos acceso al conocimiento que hay en el mundo. Y la cifra es impresionante. Se decía que la inteligencia artificial puede convertir a una persona hasta en 10 veces más productiva de lo que es. 10 veces más productivo. Porque usted la inteligencia artificial, usted puede hacer una de dos, decir, bueno, voy a hacer un artículo sobre lo que sea. Y entonces usted empieza a buscar libros, a investigar, a pensar, a cranear cómo va a hacer esto de una manera que pueda ser entendible y digerible para quienes les escuchan. Y usted puede tardar meses en ese trabajo. O la segunda de ellas, usted puede consultar a la inteligencia artificial y decirle, quiero hacer esto. Estoy buscando estos parámetros, estoy buscando estas fuentes, dame la bibliografía que puedo consultar, recomiéndame los libros que puedo leer, dame los parámetros más importantes en la actualidad sobre este tema. Y lo que usted podría tardar en organizar y planear, no le estoy diciendo que haga copia y pegue, sino que usted puede, lo que hacía antes en un mes, 2 meses, pensando en cómo organizarlo, la inteligencia artificial se lo puede ayudar a organizar en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos. Sin embargo, aunque ahí está la fuente, aunque ahí está la herramienta, usted tiene que tomar una decisión. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer a la antigua? Donde te puedes demorar 2 o 3 meses pensando cómo hacerlo. ¿O lo vas a hacer de una nueva manera, donde ya no tienes tú que matarte la cabeza con toda la información? Alguien lo hace por ti. Algunos dirán, no, eso es patrocinar la pereza, la ociosidad, ¿no? Pero decían estas personas en ese estudio, quieras o no, como en la película, quieras o no, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y va a optimizar el tiempo, está optimizando el tiempo de los profesionales, está optimizando el tiempo de los empresarios, de los emprendedores, que tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, dime cómo hacer un plan de ventas con estos parámetros en esta área, etcétera, y actúa como un experto en marketing, un experto en ventas y te lo hace. Y te lo hace en 5 minutos, en 10 minutos, te da los parámetros, te da las ideas, no va a hacer el trabajo por ti, pero te ahorra mucho trabajo. Y entonces este hombre decía, un hombre que está poniendo en práctica esto en su empresa, un profesor universitario, catedrático en una universidad en México. Decía, esto ha potenciado mi vida, ha potenciado mis negocios, ha potenciado mi profesión. Y así nos sucede con Dios. Así nos sucede con Dios.
Nosotros tenemos una de dos: oír a Dios y decirle, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, guíame en estas decisiones que debo tomar. Y Dios te habla y Dios te da respuestas. O tú encontrar la salida, tú encontrar el camino a tu manera, en tus propios medios. Y eso te va a tomar mucho trabajo. Y vas a tener cansancio, y vas a tener fatiga, y vas a tener dificultades. Esa fue la experiencia de Adán. Cuando Dios crea a Adán, la Biblia dice que Dios le crea libre de cargas. La Biblia describe a Adán como un niño grande, así lo describe la Biblia, en un estado de inocencia. ¿Alguien ha visto un niño estresado? ¿Se ha visto alguna vez un niño estresado? ¿Se ha visto un niño diciendo, uy, tengo una preocupación tan grande por mi futuro? No sé cómo voy a ayudar a mis padres. Un niño de 3, 4 años, necesito ayudar a mis padres a pagar las cuentas. ¿Sí? Estoy haciendo una proyección financiera de mi futuro. ¿Sé cómo ve a un niño? Tranquilo, libre de cargas, de angustias. Pero cuando una vez Adán peca, y la Biblia dice, no, hay quienes dicen que el pecado de Adán fue de desobediencia, pero más que de desobediencia fue de autodeterminación. Porque Adán en un comienzo, todo lo que era la vida, el concepto de lo bueno, de lo malo, absolutamente todo dependía de Dios. De lo que Dios le dijera a Adán, es correcto, Adán no es correcto, Adán métete por acá, y por eso Adán era como un niño grande. Pero la Biblia enseña que un día llegó el diablo y le dijo, no, Adán, así no es, así no es. Usted puede tomar como los multiniveles, ¿no? Adán, así no, tú puedes llegar a ser tu propio jefe, ¿cierto? ¿Quieres ser tu propio jefe? Puedes llegar a ser tu propio jefe, Adán. Ya, uy, ¿cómo así? ¿Sí, en serio? Yo, sí, claro que sí. Y entonces Adán dice, sí, yo ya no quiero que Dios sea mi jefe, ahora yo quiero ser mi propio jefe. Y Dios se lo permite, pero ¿cuál fue la consecuencia de esto? Cansancio, el pecado en primer lugar, el pecado. Y todo lo que trajo el pecado consigo mismo, culpabilidad, inadecuaciones, inseguridades, miedo, enfermedad y la muerte. Y esa es la sociedad que nosotros estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo una sociedad cansada, estresada, llena de angustia, de temores, de miedos, de inadecuaciones. Estamos viendo una sociedad que está absolutamente revolucionada, y es por causa del pecado. Por eso el versículo aquí de Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Justificados por dónde? Por la fe. Vuelvo al ejemplo que hablábamos al comienzo. Este hombre caminando por el desierto, al sol, con una temperatura terrible, más o menos, no, peor que la que hizo en Bogotá esta semana. En Bogotá esta semana, el jueves, la temperatura llegó a subir a 24 grados. 24 grados, una ciudad que tradicionalmente su temperatura era 14 a 17 grados. 24 grados. Un calor terrible, pero no, en el desierto las temperaturas son superiores. En los desiertos las temperaturas pueden llegar a ser entre 40 y 45 grados de temperatura. Altísimo. Y este hombre iba caminando ahí por ese desierto cuando ve a lo lejos ese oasis, ese lugar de paz, donde hay agua, donde hay sombra. Y él tiene que tomar una decisión. Y es, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir por el camino? ¿Vas a seguir por el desierto con esa temperatura ahí inclemente, con esa escasez de recursos? ¿O vas a ir al oasis?
Y cuando el versículo dice justificados por la fe, está hablando acerca de que cuando nosotros decidimos no seguir nuestra vida a nuestra manera, sino cuando decidimos correr a Cristo, tomar la decisión es lo que llama fe. Decir, ya no quiero andar aquí bajo este sol inclemente, bajo estas dificultades, sino que yo quiero correr hacia ese oasis. Porque allá hay lo que yo no tengo. Cuando usted toma esa decisión, cuando usted reconoce que aquí hay lo que usted no tiene, eso es acercarse a Cristo. Entender que Cristo me puede dar lo que yo por mis propios recursos y propios medios no puedo conseguir. Es que la paz no se puede comprar, no viene en tarros, no viene en frascos. Por eso el hombre sin Dios, ¿sabe qué hace? Recurre a los estupefacientes, a los opioides para encontrar paz. ¿Y qué dicen los testimonios de aquellas personas que un día estuvieron bajo las drogas y que salieron de él? Decía, mire, yo me fui a las drogas porque estaba desesperado, realmente estaba vacío por dentro. La angustia, la ansiedad y el estrés se apoderaban de mí. Y cuando iba a las drogas, encontraba paz. Pero una vez pasaba el efecto de la droga, ¿qué venía? No solo los problemas y las cargas previas, sino ahora se le sumaba ¿qué? La culpa, ¿cierto? El remordimiento, yo por qué hice esto, yo no lo vuelvo a hacer. Y por eso el versículo dice, justificados por la fe. ¿Sabe qué significa la palabra justificación? Significa que el Padre Celestial me ve como si nunca hubiera pecado. Porque todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por Dios el Padre en la cruz. Y el peso más grande que lleva el ser humano en la vida es el peso del pecado. Ahora la gente que no tiene a Dios dice, no, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie, yo no robo y yo no mato. ¿Cierto? Pero resulta que la palabra pecado significa un estado de rebelión activa o de indiferencia pasiva contra Dios. De rebelión activa, una vida desordenada, una vida donde hay hábitos que no agradan a Dios. Rebelión activa. Pero indiferencia pasiva. Sí hay un Dios, pero no le busco. Yo creo que hay un Dios, pero no me acerco a Él. Yo creo que Dios puede tomar mis cargas, pero no se las entrego. Estado de indiferencia pasiva. Y por eso me gusta este versículo cuando dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe qué produce el pecado? El pecado produce inquietud. Y la fe produce paz. El pecado produce inquietud. Hay algo que no permite que la persona tenga paz. Hay algo que no permite que la persona tenga gozo en su corazón. Ahora, luego dice el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido. En nuestra ilustración del comienzo, ese oasis donde hay agua, donde hay recursos, es la gracia. Porque Él no tuvo que trabajar para que estuviera ahí. Y yo quiero darte una noticia en esta mañana. Tal vez lo has entendido en la vida, tal vez no lo has entendido en la vida. Pero todo lo bueno que ha venido a tu vida, todo lo bueno que ha sucedido, ha sido por la gracia de Dios. Fue porque Dios trabajó por ti. Dígale que tiene a su lado, Dios ha trabajado por ti. Dios ha trabajado por ti. Dios ha trabajado por nosotros, pero en muchas ocasiones no lo hemos sabido. Como sucede con los niños, ¿no? Con el ratoncito Pérez. Una de las mentiras más grandes, el otro día con un muchacho de 40 años, ay, es que el ratoncito Pérez, ¿qué le pasa? Todavía creía que el ratoncito era el que le metía los billetes debajo de la almohada.
Y los niños están convencidos de que es el ratoncito el que les deja. Pero ¿quién hizo eso por ellos? Su papá. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban trabajando. Cuando ellos estaban esforzando y afanando. Cuando estaban haciendo proyecciones financieras de cuánto iban a recibir por el diente. ¿Cuándo recibieron ellos eso? Cuando estaban durmiendo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Dígale que tiene a su lado, dígale, eres agraciado. Somos agraciados. Mire, Dios ha trabajado por nosotros mientras hemos dormido. Dios ha estado trabajando. Dios ha estado haciendo cosas a favor nuestro y no solo ahora, desde tiempo atrás. ¿Y por qué? Porque lo merecíamos, porque éramos los más lindos. Sí, somos lindos, eso es verdad. ¿Era porque éramos los más inteligentes o los más fuertes? No, es porque a Dios le ha placido amarte y darte lo mejor en la vida. Él es Dios y Él es Dios de gracia. Y entonces cuando este hombre toma la decisión de ir a ese oasis y beber las aguas de Él, encuentra paz. Encuentra paz. Y cuando nosotros entendemos que no podemos pasarnos la vida en medio del desierto, abriendo huecos acá, cavando acá, sino que debemos correr a la fuente que es Cristo. Y beber de su amor, beber de su presencia, beber de su palabra, beber de su espíritu, entonces hay paz en el alma, hay paz en el corazón. Y esa es la relación que hay allí. La gracia que es Cristo en la cruz, cargando nuestros pecados, cargando nuestras maldiciones, cargando nuestras enfermedades. La fe, donde usted dice, ¿será que confío en el Señor o sigo confiando en mí? ¿Será que descanso en el Señor o sigo matándome y esforzándome? ¿Será que voy al Señor y bebo de la sabiduría de Dios o sigo yo tomando mis propias determinaciones? Pero el resultado seguro es que cuando vas al Señor y bebes de Él, hallas paz en tu alma. De hecho, tengo aquí en esta mañana 10 beneficios de la fe, comprobados todos desde la ciencia. Voy a ver si alcanzo a leer, pero quiero leer solo algunos. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en una publicación científica en los Estados Unidos en el año 2015, se demostró que las personas que practican su fe regularmente reportan niveles más bajos de cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, la fe te ayuda a reducir el estrés. Si usted está estresado, si la persona que está a su lado, usted lo conoce y sabe que es un poco estresón, dígale, desarrolla tu fe. Por ejemplo, en una encuesta, en una publicación científica también en los Estados Unidos en el año 2019, reveló que los creyentes practicantes tienden a reportar mayores niveles de felicidad en comparación con los no creyentes. O sea que la fe mejora el bienestar emocional. Cuando usted es una persona que practica su fe y alimenta su fe, usted es una persona más feliz. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale así, dile a tu cara que estás feliz. Que pronto algunos están felices, pero la cara no lo sabe, ¿no? Como lo hemos dicho. Número 3. Un estudio de Harvard Medical School mostró que personas con una fe fuerte son más resilientes en situaciones difíciles, experimentando menores niveles de ansiedad en situaciones de crisis. O sea, la fe te ayuda y te da fuerza en momentos de adversidad. Número 4, este le va a gustar a algunos. Una investigación del Journal of Medicine
indica que las personas que oran regularmente tienen patrones de sueño más saludables debido a una reducción en las preocupaciones. O sea que la fe mejora la calidad del sueño. Para los que no duermen, ¿no? Bueno, tengo muchos aquí, pero por ejemplo, el versículo, otro. Me acuerda este versículo, Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Escuche. Un estudio de JAMA Psychiatry en 2016 encontró que las personas que asisten a la iglesia regularmente tienen un 22% menos de probabilidades de sufrir depresión. O sea, reduce la depresión la fe. Y termino con este, son 10, pero no me alcanza el tiempo para leerlos todos. Confirma este versículo, Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. De acuerdo con el American Journal of Epidemiology en 2017, las personas con una fe activa muestran un menor riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares debido a la reducción de estrés y a una mayor paz mental. Y podríamos continuar con muchos beneficios de la fe. Así que yo quiero decirle en esta mañana, usted no necesita más plata. Usted no necesita un mejor trabajo. Usted no necesita vivir más cerca a su trabajo. Usted no necesita que lo asciendan en el trabajo. Usted no necesita una mejor esposa o un mejor esposo. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos fortalecer nuestra fe. Aprender a depender no de nosotros mismos, sino aprender a depender de Dios.